problema de estar dormido. Hola, mi nombre es Carlos Freddy, y en esta oportunidad, desde mi bicicleta, deseo anunciar este tema, que nos hace preguntar, ¿por qué las cosas nos salen siempre igual, y generalmente como no lo deseamos? Es aquí donde se valida la premisa, que si queremos que las cosas en el exterior cambien, entonces debemos cambiar nosotros internamente, no hay otra manera. Estar dormido cómodamente en tu cama, y porque no soñando, no acarrea problema alguno, el problema es cuando estás dormido, pero despierto. Créame, no soy un loco diciendo incoherencias, pero la mayoría de la humanidad se encuentra despierta, pero dormida. Voy a llegar a mi destino, cambio mi atuendo, y lo explico claramente. Aunque nos encontremos en estado de vigilia, estamos dormidos cuando creemos en un Dios externo, que vive en el cielo. Creemos en un diablo externo, que vive en el infierno. No identificamos los factores que nos impiden ser libres, como la religión, las culturas, el patriotismo, la política, el sistema de creencias, entre muchos otros. Cuando vivimos en el pasado o en el futuro. Cuando interpretamos información en lugar de intuir la sabiduría. Estamos dormidos cuando sufrimos y no atendemos el dolor, cualquiera que sea, físico o emocional, pues este es real, mientras que el sufrimiento es una decisión. Estamos dormidos cuando aceptamos las cosas por sacrificio, por ley o por trabajo, y no por sabiduría. Personas iluminadas como Siddhartha Gautama el Buda o Jesús nunca siguieron reglas ni guiones y vivían su vida con sabiduría, por ello, no eran bien vistos por quienes dictaban reglas y doctrinas de vida. En el caso de Jesús, este fue asesinado por los más buenos y respetados sacerdotes del momento y después de mucho discernimiento, además lo hicieron, tratando de hacer el bien para la comunidad. Al que está despierto, lo eliminan los que están dormidos, porque son un peligro para las normas y doctrinas de dominio hacia la sociedad, el despertar les quita el poder. Uno de los grandes obstáculos para despertar es el cambio, y el cambio es salir de la zona de confort, es renunciar a la comodidad, es validar el perdedor refrán que reza, es mejor malo conocido, que bueno por conocer. Pero, realmente, no hay miedo a cambiar, el miedo es a experimentar lo desconocido, el miedo es a soltar las cadenas que nos atan a lo conocido, que alguna vez funcionó y aunque hoy ya no funciona, estamos apegados a ello. Preferimos ser esclavos de esquemas dogmáticos que ser libres, no queremos iluminación, queremos a un caudillo que nos diga cómo vivir. Nos atamos a las personas, a las cosas, a los empleos, a las costumbres, a la cultura, nos atamos a lo que podemos y lo justificamos con un lánguido y falso amor, que solo está soportado por ansias y deseos, generado por el ego, quien nos mantiene permanentemente dormidos. Preferimos vivir en la prisión de lo viejo conocido, y nos dormimos para evitar el miedo a lo desconocido, por miedo a la libertad. Es muy peligroso que usted confunda los sueños de su adormecimiento con la realidad, creyendo que está despierto, pues en esta condición, a lo largo de la historia de la humanidad, egos religiosos han atentado drásticamente contra la humanidad, creyendo que hacían lo correcto. El primer paso en el proceso del despertar es reconocer que se está dormido, y quien realmente esté despierto nunca lo reconocerá o lo dirá, ya que está iluminado, y en esta condición, no hace falta convencer a nadie de nada, esos son mañas del ego. Al comienzo de este video, dije que el sufrimiento es una decisión, siempre ocasionado por el ego. El sufrimiento siempre es sujeto de un deseo. Cuando yo deseo que una persona me ame, me tenga en cuenta, me admire, etc., el fracaso de este deseo me produce sufrimiento, pues puse todas mis expectativas de ser amado en ese deseo. Si no me hubiera apegado a ese deseo, nada me importaría la indiferencia de esa persona, porque los apegos y deseos generan miedo, entonces sin estos, nadie podrá hacerte daño, porque la protección a cualquier daño es inherente a estar despierto, a la iluminación. Cabe anotar que hablo de deseos estériles, que no producen nada, y no de los deseos que generan acciones y son el motor de la intención. Quien está dormido, no puede amar, porque confunde el amor con el deseo. Si estás despierto y amas a una persona, la amas como es, sin el deseo de cambiarla, sin poner reglas ni condiciones,
pero si deseas hacer esto, créame, nadie va a cambiar para tenerte feliz, y si lo hace, lo hará temporalmente, entonces, amarás a tu propio deseo, a tu apego, a una persona que no existe, y vas directo al sufrimiento. Si la persona que amas se va, si estás dormido, sentirás dolor, pero, si estás despierto, también sentirás el mismo dolor, con la diferencia de que no sufrirás, porque no te habrás apegado. Quien está dormido, está completamente programado a vivir la vida como lo dicta la cultura, la religión, la patria, la sociedad, entre muchas más. Así, cada uno de estos conceptos cree tener la razón, y temen perder el poder, reconociendo que puede haber verdad en los demás conceptos. Quien está programado, confunde su programación con la realidad y cree que esta es la única verdad, es decir, todo lo ve bajo el lente de su verdad y la defiende acérrimamente y sin medir consecuencias. Por esto, el estar dormidos es la causa de todo conflicto terrenal. Entonces, el despertar es la desprogramación, la desidentificación de lo que creemos que somos. Así, veremos la realidad tal cual es, y no como queremos ajustarla a nuestra realidad programada. De esta manera, serás libre y feliz, verás con claridad que estos factores ya estaban en ti, pero no lo creías, pero las exigencias, los deseos, las costumbres, etc., no te los permitían ver y sentir. Quien está programado, no puede amar y ser feliz, pues está ocupado, defendiéndose de sus propias exigencias y condiciones, mirándose a sí mismo con recelo y temor, evitando su autoconfrontación, porque, incluso, se odia a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Seré mi cuerpo? Claro que no, porque en 7 años, todas mis células habrán sido renovadas, y yo, seguiré siendo yo. ¿Soy mis pensamientos? Tampoco, porque cambian continuamente, y yo, seguiré siendo el mismo. Tampoco soy mis actitudes, mis emociones, mis sentimientos, mis actuaciones, no soy nada de lo que cambie, pues, todo esto cambia, y yo, sigo siendo yo. Entonces, lo único que puedo ser, es el ser superior, el ser inaprensible, el que es, y ya. Entonces, la única manera de saber quién es el ser superior, es decir, yo, es descartando lo que no soy. Todo cuanto cambia, se le denomina forma, así, quien está dormido, se identifica con las formas, se apega a ellas, las sobrevalora, y sufre, por miedo a perderlas. Quien despierta, solo las ve, y les da el uso para lo que fueron hechas. Cuando despiertes, te darás cuenta, que todas esas formas fueron solo alucinaciones, pues, la pareja linda, se marchó o envejeció, el dinero se perdió o dejó de servir, porque el dueño enfermó y murió. Los que creías amigos, se marcharon, porque también se identificaban con las formas. Cuando te enfermaste, o caíste en una mala situación, todo cambia, pasa, o muere, lo único que siempre será, que es eterno, es el ser superior, quien permanece, cuando el cuerpo, la forma, muere. Si muriera el ser superior, moriría todo lo que existe, porque somos la totalidad, somos el ser superior. Por tanto, el que está despierto, nunca tendrá miedo de nada, pues está en amor, que es lo opuesto al miedo, y como no teme, no se defenderá de las formas y sus autoinventados ataques. Solo el dormido cree, supone, enjuicia, califica, critica, todo lo toma como personal, tiene miedo y se vuelve violento, para defenderse de sí mismo, culpando a todo y a todos. La naturaleza está siempre alerta, despierta, un ave que se para en una rama, jamás tendrá miedo que la rama se quiebre, no por la firmeza o no de ésta, sino por la confianza que tiene en sus alas, sencillamente porque sabe quién es. Esta ave sabe que es el ser superior, porque no tiene ego. Un gato, que sale a la pradera a cazar un pájaro, y cuando salta sobre éste, se le desliza por las garras y escapa. El felino siente frustración y desilusión al ver volar su merienda. Seguidamente, busca su lugar para descansar, mulle un poco su cama, estira la cola, se empina, curva el lomo y se acuesta a dormir. Todo este ritual lo hace, para liberar y eliminar la tensión del fracaso. Media hora después, se levanta, y sin el mínimo rastro de frustración y fracaso en su sistema nervioso central, y sin temor de volver a fracasar, lo vuelve a intentar. Pero si el gato tuviera mente humana, comenzaría a negar, no, yo solo estaba practicando. O a culpar, estoy seguro que otro gato envidioso me espantó el pájaro. O la autocrítica,
es que no afilé mis garras. O la culpa, esta costumbre de perseguir aves, nunca me la quitaré. Y lo más delicado, el miedo, seguro que si lo vuelvo a intentar, vuelvo a fallar. Somos la excepción en la naturaleza, para identificarnos con el ser superior, aun cuando somos seres racionales, y, paradójicamente, esa es la causa. En resumen, el estar dormidos nos hace miedosos, violentos, desconfiados, vulnerables, inseguros, indecisos y carentes de identidad verdadera. Por favor, comparta este video, suscríbase a mi canal y haga clic en me gusta. Gracias por colaborar, para que estos videos continúen.